este programa, ¿verdad? Vamos a conectar el presente, vamos a abrir nuestro horizonte histórico del presente, ¿verdad?, hacia el pasado y proyectarlo al futuro en este ejercicio de análisis histórico. Y bueno, ahí el presidente Chávez analizaba lo que fue la defensa de Bolívar hecha por Simón Rodríguez, ¿verdad?, en el año de 1828. Y en esa defensa él resumía, bueno, ahí prácticamente decía el análisis que hacía el presidente Chávez en ese programa teórico, era que Bolívar había ganado la guerra armada al Imperio Español, pero fue derrotado mediáticamente. Fíjese la importancia. Ya el propio Bolívar decía en 1819, ¿verdad?, en el discurso de Angostura, que nos han dominado más por el engaño que por la fuerza. Entonces, Bolívar derrotó por la fuerza, ¿verdad? Bolívar derrotó en la batalla armada, en la guerra armada al Imperio Español, pero después fue derrotado mediáticamente, ¿verdad? El pueblo, él perdió la batalla de las ideas, ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no?, de la batalla de las ideas, y de ahí sale una frase fundamental que es un principio, y lo escribe Simón Rodríguez en esa defensa. Ya vamos a escuchar varios audios del presidente, varias reflexiones del presidente Chávez, pero ahí sale la frase: ideas y milicia, qué creación. Ese es de Simón Rodríguez. Lo que quiere decir es el pueblo en armas, pero defendiendo una idea con ideología, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada sin ideología, como dijo Ho Chi Minh, ¿verdad?, años después, ¿verdad?, bastantes años después, en 1946, dijo Ho Chi Minh, lo militar sin lo político es como un árbol sin raíz, inútil y dañino. Es decir, lo militar sin las armas, sin la idea de país. Y agrega Ho Chi Minh diciendo lo siguiente: el país toma al pueblo como la raíz. En la resistencia y la construcción nacional, las principales fuerzas residen en el pueblo. Fin de la cita. Es decir, ¿verdad?, que esa unión es la unión cívico-militar lo fundamental. Pero quiero comenzar este programa con un pronunciamiento en relación a la lucha contra la corrupción. En mi rol de ser el enlace, ¿verdad?, del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Zulia, y también por ser el vicepresidente del PSUV para la defensa integral de la nación, es importante, ¿verdad?, el apoyo que necesita esta guerra sin tregua, ¿verdad?, que debe ser sin tregua contra la corrupción. Fíjense, el presidente Nicolás Maduro, y esto es bien, bien importante, cuando tomó posesión ahorita cuando fue reelecto presidente, ¿verdad?, en el 2018, y toma posesión de la presidencia el 10 de enero del 2019, se juramenta como presidente para el periodo 2019-2025 ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional estaba en desacato y estaba pidiendo invasión y estaba pidiendo bloqueo contra Venezuela. El presidente dijo lo siguiente, el presidente Nicolás Maduro, y cito: es necesaria una profunda rectificación y enmendar los errores de la revolución bolivariana para renovar las esperanzas de un pueblo noble que ha demostrado que es capaz de dar la vida en las calles para defender esta causa. Fin de la cita. Defender la revolución bolivariana. Y agrega el presidente Nicolás Maduro, y escúchese bien, esto es una frase del presidente Nicolás Maduro del 10 de enero del 2019, cuando se estaba juramentando para su segundo periodo presidencial, del que va desde el 2019 al 2025. Dice el presidente Nicolás Maduro Moros, cito: el peor adversario es el corrupto que daña al pueblo y es peor que todo el imperialismo junto.
y hay que vencerlo con una gran revolución moral y espiritual de amor a la patria. Fin de la cita. Es decir, que el presidente Nicolás Maduro está diciendo que es peor la corrupción que incluso el enfrentar al imperio. Lo mismo que hizo Bolívar. Por eso que este programa tiene una gran relación combinando, vamos a llamar así, o conectando los diferentes tiempos históricos, porque bueno, se trata sobre eso. Tenemos que derrotar los antivalores, tenemos que derrotar esa sembrada, pues esos antivalores, entre ellos, bueno, la corrupción, ¿verdad? Eso no decía, hemos hablado aquí, lo hemos dicho, ¿no? Los fundamentos de la guerra cognitiva está sembrada entre propuesta por los antivalores. Y citábamos, vamos a volverlo a nombrar, citábamos a Allen Dulles, que escribió en 1953, hace 70 años, en qué consiste esa guerra cognitiva. Y algunos fragmentos, lo hemos leído aquí, pero vamos a seguirlos leyendo. Dice lo siguiente, cito a Allen Dulles, ¿verdad?, creador de la guerra, ¿verdad?, que fue presidente de la CIA durante director de la CIA durante 8 años, decía lo siguiente, y cito, debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en el nuevo escenario, el escenario de las ideas, es decir, ganar la batalla de ideas. Y sigue diciendo, esta que dice aquí, que tiene que ver mucho con lo que está pasando, ¿verdad?, con estos hechos de corrupción que dañan, que van contra el pueblo y que atentan, ¿verdad?, porque son herramientas, son factores que le damos entonces al enemigo para que haga una feroz campaña mediática y trate de confundir a nuestro pueblo. Decía Allen Dulles lo siguiente, y cito, en la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios, la honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. Sembraremos el descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional entre semejantes. Y bueno, ¿qué quiero decir yo con esto? Que bueno, aunque es imperdonable que cuadros de la revolución caigan en hechos de corrupción que atentan contra el pueblo, son también, o sea, son mecanismos de guerra que están dirigidos, ¿verdad? En el caso del bloqueo, por ejemplo. ¿Qué hace el bloqueo? El bloqueo produjo una ley antibloqueo. Entonces tú, para traerle, vamos a ver la parte de la comida, para traer comida al pueblo, tienes que, estamos en guerra, y entonces tienes que, vamos a llamar así, saltar algunos controles que están establecidos en las leyes cuando estamos en condiciones normales, pero estamos en una guerra. Entonces viene la disyuntiva. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con los controles, verdad? Y dejamos morir al pueblo, o le traemos comida al pueblo, pero tenemos que violar algunos controles. ¿Por qué? Porque, bueno, si los controles, si tú licitas algo, por ejemplo, bueno, se entera el adversario y te va a bloquear, no va a llegar el alimento del exterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo lamentable es que personas que se dicen llamar revolucionarios, ¿verdad?, entonces aprovechen esa situación de la guerra para robar al pueblo. Pero no tienen perdón de Dios, ¿no? Y el comunicado al cual hacía referencia dice lo siguiente, que es un comunicado que lo hicimos entre varias personas, ¿verdad?, allá en el Zulia, y que quería leer algunos fragmentos antes de empezar a analizar los audios, ¿no? Y que bueno, este es un comunicado que lo tomamos como un pronunciamiento de este programa, hablando de poder, pero también es un pronunciamiento de todos los equipos políticos del Partido Socialista Unido en el estado Zulia, y también
de la vicepresidencia del PSUV para la defensa integral de la nación, y leo lo siguiente. Ha comunicado: Bolívar consideraba la corrupción administrativa como el delito más grave contra la seguridad de la nación y contra la fe y la esperanza del pueblo. Calificó a los corruptos como traidores a la patria y exigió para este delito la pena de muerte. Pero más allá de su discurso, su conducta personal, administrativa, pública y privadamente intachable fue su arma más eficaz para enfrentarse a la corrupción. Ante ningún tipo de delito se mostró el Libertador tan implacable en la aplicación de la pena de muerte como lo hizo para con los hechos de corrupción administrativa. En una oportunidad escribió: yo sé que en las penas capitales participa la crueldad, pero la existencia del Estado es preferible a todo. Así no he vacilado en mostrarme severo contra los delincuentes que se alimentan de la sangre de sus conciudadanos. Fin de la cita de Bolívar. Desde el mismo comienzo de su carrera pública, Bolívar se muestra inflexible contra los corruptos administrativos. En 1813, escúchese bien, y vamos a hacer similitud con lo que está pasando ahorita. En 1813, la única fuente de ingreso público para los patriotas era la renta del tabaco. Ese mismo año, desde Puerto Cabello, decreta Bolívar, cito a Bolívar: todo aquel que fuere convencido de haber defraudado los caudales de la renta nacional del tabaco, o vendiéndole clandestinamente fuera del estanco, o dilapidándolo con robos y manejos ilícitos, será pasado por las armas y embargado sus bienes para deducir los gastos y perjuicios que origine. También se establece en el mismo decreto que, abro comillas, dice Bolívar, sufrirán la misma pena todos aquellos jueces o personas a quienes por su parte toque ejecutar o aplicar esta ley, siempre que se le pruebe haberla mitigado a favor de los delincuentes por conveniencia, parcialidad o otra causa. En 1999, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios y el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad justa y amante de la paz. Esos son fragmentos del preámbulo de la Constitución. Se debe destacar que la principal causa por la cual se está refundando la República es el de los horrorosos niveles de corrupción administrativa alcanzados por el Estado en los gobiernos Adeco y Copellano del puntofijismo, que sembraron de antivalores a gran parte de la sociedad venezolana. El proponente y líder supremo de todo este proceso constituyente que nos tiene empeñados en el sagrado compromiso de refundar la República Bolivariana, el comandante Hugo Chávez, nos arenga permanentemente con su ejemplo imborrable y nos dice, cito a Chávez: cada quien hágase un examen por dentro, porque la corrupción se disfraza de muchas maneras. Y sigue diciendo: vayan y luchen por la verdad, critiquen la corrupción, identifiquen dónde está y ese es el enemigo, atáquenlo duro. Fin de la cita de Chávez. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro, como ya le dije, en su mensaje del 10 de enero del 2019, cuando tomó posesión, nos dice que el peor adversario es el corrupto, que daña al pueblo y es peor que todo el imperialismo junto. Y hay que vencerlo con una gran revolución moral y espiritual de amor a la patria. Fin de la cita. Entonces, de aquí, de este programa, de su programa Hablando de Poder, bueno, apoyamos en forma irrestricta que ir a fondo, como lo dice el propio presidente Nicolás Maduro, en contra de la corrupción. Y bueno, estamos en un momento bien peligroso porque el enemigo actúa sobre esos errores
¿Qué diferencia esto con la Cuarta República? Bueno, que en la Cuarta República el mismo presidente escondía estos hechos de corrupción y participaba en estos hechos de corrupción. Aquí inmediatamente los hechos de corrupción, bueno, son castigados y estoy seguro que se irá al fondo. Pero bueno, vamos a entrar al tema de nuestro programa de hoy, que tiene que ver, se conecta, todo se conecta con esto, y vamos a ver de qué, lo primero que nos habla este presente audio es importante porque Chávez nos dice que él, siendo teniente, cuando llegó a oficial de planta de la Academia Militar, empieza a estudiar con profundidad la historia. Por cierto, cuando Chávez, que ya estaba en la academia, yo entré en 1980 a la academia, y Chávez fue profesor de historia militar de nosotros. Y estaba también Pérez Arcay, era profesor de historia en la Academia de Historia de Venezuela, en la Academia Militar de Venezuela. Y en ese programa están los dos. Está Chávez hablando con Pérez Arcay, ¿verdad? La conversación que tiene ella con Pérez Arcay. Y entonces le dice Chávez que él se entera, siendo teniente, que Bolívar fue expulsado de Venezuela. Bolívar fue expulsado de Venezuela por el Congreso de 1830, pero resulta ser que ese Congreso de 1830, el 80% de sus integrantes eran los mismos del Congreso de 1811, ¿verdad? Que era entonces parte de la oligarquía que estaba ahí en 1811, que después que los militares, ¿verdad?, expulsaron del territorio venezolano a los españoles, al imperio de la época, después su posición fue, bueno, ahora esa riqueza es mía, yo no la voy a compartir con nadie, con el pueblo, ¿verdad? Lo que llama la nobleza criolla, se creó la nobleza criolla que dice, bueno, así la denomina José Gil Fortul, que dice que desde el mismo año 21, desde 1821, ya esa oligarquía dijo, bueno, ya los militares, ya el pueblo armado que luchó, ya expulsó a los españoles, ahora la riqueza que explotaban los extranjeros, ahora es nuestra y no la vamos a compartir con el pueblo. Pero escuchemos entonces el primer audio de Chávez cuando nos dice y cómo fue que se dio cuenta que Bolívar fue expulsado de Venezuela. Ahora, el que no sabe es como el que no ve. El que no sé, yo a medida que me fui enterando de esto, se me indignaba la sangre. Y me fui enterando de teniente en la Academia Militar, cuando me mandaron para allá. Y empecé a dar clases de historia y me metí en la biblioteca, investigaba para buscar la verdad, porque tenía muchas dudas. Entonces ya uno no estaba todo el día con los tanques, los soldados, sino dando clases, estudiando, también trotando y jugando béisbol y en maniobra, pero era tarea sobre todo académica. Y entonces ahí fuimos descubriendo verdades en la insondable, profunda historia nuestra. Yo no supe nunca, hasta teniente, que a Bolívar lo expulsaron de aquí. Mire que cuando lo supe, verdad se los digo, que a Bolívar lo echaron de aquí. Y entonces uno fue hurgando. Una vez me dijo mi general Pérez Arcay, recuerdo que nos vimos en la imprenta de la Fuerza Armada. Él andaba dando carreras por allá para ver si le publicaban su segundo libro, El Fuego Sagrado. Y yo andaba por ahí también, curioso, buscando libros, o mandando imprimir el brazalete tricolor. Andaba yo que me imprimieran un librito, que es una investigación. No fue investigación, fue un folletico de la evolución de las banderas, exacto. Y entonces él me dice, ¿qué hace por aquí, Chávez? No, mi general, que este folletico que... Y usted le pregunto, no, este libro, Fuego Sagrado, y empieza y me habla como 3 horas, me metió una cadena ahí. Y entonces al final me dice, Chávez, tú no vas a descansar, ¿sabe por qué? Porque has sido invadido por la angustia del conocimiento. Y eso te va a disparar toda tu vida. La angustia de saber, de conocer qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí usando este uniforme, por qué nuestros códigos, por qué nuestro himno, por qué esa bandera, por qué esta historia y por qué esta realidad que vivimos. Bueno, poco a poco hemos ido descifrando, la verdad, mi general, hemos ido descifrándola, consiguiendo las verdades y reconstruyéndonos sobre ellas. Ahora, ¿por qué traje yo este librito? O este inmenso libro, más bien. Bueno, ahí está Chávez, pues. El que no sabe es como el que no ve. Entonces, él se enteró, estando en la academia, de que Bolívar
fue expulsado de Venezuela, pues leyendo, consultando los libros. Ahora, ¿por qué Bolívar fue expulsado de Venezuela? Bolívar, después que condujo el ejército libertador, ¿verdad?, que libertó 6 naciones de este continente suramericano, ¿por qué fue derrotado? Escuchemos a Chávez por qué fue derrotado. Fíjense lo que escribe Simón Rodríguez aquí. Esta defensa, estoy leyendo lo que él escribió, esta defensa se escribió en Bolivia durante el año 28 y corrió manuscrita entre personas de confianza con la siguiente advertencia antes del título. El que desprecie este escrito porque no va impreso, acuérdese que el estilo precedió a la pluma y que primero se escribió en papirus que en fieltros de trapo. Impreso no quiere decir bueno. En Bolivia no hay imprenta que publique más de un pliego. Como él no consiguió imprenta, fíjense ustedes, tengo un ejemplo, él escribió, sacó varias copias a mano y las puso a circular porque era en defensa de Bolívar. Cuando le cayó a Bolívar el mundo, acusándolo de tirano, la infamia que lo llevó a la tumba, pues, y lo llevó a escribir en su última proclama, pueblos de Colombia la Grande, decía Bolívar, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. A Bolívar lo derrotó la guerra mediática. Bueno, ya está. Dice Chávez que a Bolívar lo derrotó la guerra mediática. Hay que hablar que después de 1821 salió de circulación el Correo del Orinoco y entró en circulación un diario que se llama El Venezolano, que se encargó, de caerle, pero ¿cómo se llama?, desprestigiar, pues, a Bolívar. Y bueno, siendo objeto de esa guerra mediática, a Bolívar el pueblo lo dejó solo. Escuchemos las reflexiones de Chávez sobre cómo que fue eso, que a Bolívar lo dejaron solo. Dice Simón Rodríguez lo siguiente, porque Bolívar al final se quedó casi solo. Y él lo dice aquí, hace una comparación con la Francia revolucionaria y dice, para defender al rey en la persona de Luis XVI, no faltó quien abrazase su causa para defenderlo. En presencia de un pueblo entero, enfurecido y armado. Y ahora, para defender al héroe en la persona de Simón Bolívar, no hay quien ose encararse con un partido de pocos hombres, resentidos o preocupados. Y termina con esto. Entre bayonetas abogó un francés por su señor. Entre plumas temen los americanos apersonarse por su libertador. ¿Será prudencia o cobardía? Y entonces sale a escribir la defensa de Bolívar. Pero el libro no es la defensa de Bolívar él solo. El título de este libro es este. Aquí está, tal como fue impreso. El libertador del mediodía de América, es decir, la América meridional, y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social. Era un socialista, Simón Rodríguez. Entonces no es la defensa de Simón Rodríguez, la defensa de Bolívar hecha por Simón Rodríguez, no. Es un amigo de la causa social que defiende al libertador y a sus compañeros de armas. Los compañeros de Bolívar, nuestros padres, nuestros soldados padres, hablándole a los soldados como lo hago esta noche especialmente, y a todos los soldados de la patria venezolana y por extensión a todos los soldados de la patria grande. Fíjense, recordamos que estamos reflexionando sobre el aló presidente teórico número 4, ¿verdad?, que dirigió el presidente Hugo Chávez el 2 de julio del 2009, y él se está refiriendo a la defensa que hace Simón Rodríguez en 1828 de Bolívar y sus compañeros de armas, que fueron objeto de una guerra mediática y el pueblo los dejó solos. Y hubo un gran ataque, sobre todo contra los militares.
En la situación actual, hace como ya un mes, hay una feroz campaña, como tú la ves en las redes sociales, contra los militares, fíjate, contra los militares patriotas, contra los militares que retomamos las causas, las banderas mancilladas del Libertador, que las recogió, liderado precisamente por Hugo Chávez. Vamos a ver qué nos dice Hugo Chávez de que no solamente fueron contra Bolívar, sino que fueron contra esos militares que defendían a Bolívar. Incluso muchos de esos militares cayeron víctimas en esa campaña, en esa guerra mediática. Escuchemos a Chávez. Por aquí más adelante, le habla a los militares: todo lo habéis perdido, salud, caudal, parientes, pero nos queda, decidlo, el objeto de nuestra ambición, nos queda la gratitud de los pueblos que hemos hecho independientes. Oh inocente confianza propia de quien conoce su mérito. Más adelante dice: como conquistadores de la independencia, habéis hecho vuestro deber. Los monarcas mismos os respetarían si volviesen a dominar y os colmarían de honores si no temiesen vuestra influencia. ¿Tendría esta satisfacción alguno de los que tan groseramente os insultan? Porque es que le cayeron encima no solo a Bolívar, a sus compañeros de armas, a sus leales compañeros. Bueno, y los terminaron matando y echándolos del ejército y echándolos de la patria. Bueno, fíjense, esto es bien importante, este mensaje para los militares. Él se está dirigiendo ahí en el salón teórico a los militares. No solamente echaron a Bolívar, sino los que acompañaron, a los militares que acompañaron la idea de Bolívar. ¿Qué es lo que pretende hacer la campaña hoy en día? Hoy en día es con otros medios, ¿verdad? Existen las redes sociales, pero tratan es eso. Tratan es borrar, por ejemplo, de la historia, que eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, yo era teniente cuando yo presencié, no me lo contaron, que a los militares le dieron la orden en aquella época de disparar contra el pueblo, de que lo fueran a masacrar el 27 de febrero de 1989. Eso no lo leí yo, eso yo estaba ahí presente. Bueno, los militares patriotas nos negamos a disparar contra el pueblo y después en 1992 nos fuimos en rebelión militar, ¿verdad? Para ponernos al lado del pueblo. Entonces, con las campañas mediáticas, si no recordamos estas cosas, bueno, se van olvidando y muchos compatriotas militares pueden caer víctimas de la guerra mediática, esa misma que hizo que impulsaran a Simón Bolívar de su patria. Y ahí es donde dice cuál es la fortaleza de todo esto y que tenemos que mantenerlo, tanto civiles y militares de la revolución, ¿verdad? Es esa unión cívico-militar, que ya la vamos a ver, que esa palabra viene, ideas y milicias, es decir, milicias con ideología. Y esa debe ser el lema, por cierto. Saludo aquí al grupo de los 70, de la Vicepresidencia de Defensa Integral, a todas las milicianas, a todos los milicianos que me escuchan, a todos los militantes de la causa revolucionaria. Ese es el lema de nuestra vicepresidencia. Ideas y milicia, qué creación. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijo Simón Rodríguez en la defensa que hace a Bolívar y a sus compañeros de armas. Escuchemos al presidente Chávez hablando sobre esa reflexión que hace Simón Rodríguez en 1828. Y aquí entra en tema, fíjate, en algunas ideas importantes. Si fuese posible recoger los hechos de cada soldado, la historia de la revolución pasaría por apócrifa. No lo creerían. Si fuese posible recoger los hechos de cada soldado, la historia de la revolución pasaría por apócrifa. Solo para los que han visitado la América del Sur sería verdadera. Y estos cifrarían en 2 palabras el mérito de los caudillos. 2 palabras. Y aquí están. Ideas y milicias. ¡Qué creación!, dice él. Esta es como una consigna para pintarla en todos lados, para internalizarla, para expresarla, para desarrollarla. Los que visitaren la América del Sur, de otros mundos, solo así, viendo lo que aquí ha ocurrido, creerían
Si no dirían es falso, es mentira. Y al verlo, al reconocerlo, dice Simón Rodríguez, que cifrarían, resumirían en 2 palabras el mérito de los soldados. Él dice aquí de los caudillos, el mérito de los revolucionarios. Ideas y milicias. ¡Qué creación! Con signos de interrogación, de admiración. Aquí está, fíjense, en la página 3. Ideas, aquí arriba, ideas y milicia. Ideas y milicia. Él le pone 3 puntos suspensivos. Admiración. ¡Qué creación! Ideas y milicia. Ideas y armas, pues. Armas e ideas. El arma con la idea. Ideas y milicia, qué creación. ¿Quién dijo eso? Simón Rodríguez. Ahora, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo en 1828, que escribió La defensa a Bolívar, ¿verdad? Decía, fíjate la vigencia que tiene esta reflexión que hace Chávez comentando a Simón Rodríguez. Decía Simón Rodríguez en La defensa que los que visitaran América del Sur, visitaran a Venezuela, se darían cuenta de esa fortaleza que tenía la Unión Cívico-Militar en ese momento todavía, ¿verdad? Ideas y milicias, que fueron capaces, ¿verdad? En ese momento, fueron capaces de liberar a 6 naciones del continente suramericano y echar al imperio de la época de Suramérica, ¿no? Eso fue en 1828. Pero ¿qué pasó 2 años después? ¿Qué pasó 2 años después? Que la guerra mediática hizo su efecto, incluso en esa unión cívico-militar, ¿verdad? En esas ideas y milicias. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que sacar lecciones, sin duda alguna, de esa historia, de ese análisis, y no somos nosotros, ¿verdad?, los que formamos parte de esta historia, civiles y militares, ¿verdad?, aquellos que estuvimos en la Academia Militar con Chávez, aquellos que estuvimos el 4 de febrero, el 27 de noviembre, que lo hemos acompañado, de mantener viva esta unión cívico-militar y evitar que los compatriotas sean víctimas de la guerra mediática, de la guerra cognitiva, que ahora es definida como una guerra, la guerra cognitiva. Y es por eso que en el encuentro de la Vicepresidencia de Defensa Integral, lo que llama el Grupo de los 70, se hizo mucho hincapié en lo que es la ideología dentro de la milicia. Y no la ideología para que la milicia se encierre en sí mismo o en sí misma, en su ideología. Es la milicia irradiando, como lo dice la ley constitucional de la Fuerza Armada, adoctrinando al pueblo, haciéndolo ver el tiempo, la coyuntura, y haciendo ver indudablemente esa carga histórica que tenemos nosotros para defender la revolución. Y siempre así mantener o el ejército sea pueblo y el pueblo sea ejército. Y vamos a escuchar qué nos dice Chávez sobre el ejército en el pueblo. Ideas y milicia. Y bandera. Y causa. Motivos profundos. Miranda traía aquella banderola. Libertad o muerte. Y una bandera. Y una consigna. Y una imprenta. Y un llamado. Y un ejército. Libertador. Ejército libertador. Creador, ejército creador. Creador, libertador y creador de mundos nuevos. Y Bolívar llevó eso hasta la más grande de las dimensiones que se puedan imaginar. Bolívar convirtió al pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Fíjense esa idea, ¿no?, tan fuerte. Bolívar convirtió al pueblo en ejército y el ejército en pueblo. O sea, la fusión, que por cierto el 26 de marzo de 1994, Chávez sale de la cárcel de la Dignidad, sale de Yare y habla con José Vicente Rangel esa misma noche. Fue entrevistado por José Vicente Rangel y ahí lanza esa frase de la fusión cívico-militar.
¿verdad?, que es traer la idea de Bolívar. Convirtió al ejército al pueblo y al pueblo en ejército, que esa es la idea que retoma Chávez con la milicia bolivariana. Esa es la milicia bolivariana. Y ese es sobre todo, pero fíjense lo fuerte de este aló, lo importante de este aló teórico, de que podemos derrotar al imperio. Incluso vamos a llegar a la actualidad ahorita. Nosotros lo hemos derrotado, hemos resistido, pero si no ganamos la batalla de la idea, podemos correr la misma suerte que corrió el Libertador, nada más y nada menos, Simón Bolívar, pues ya con la traición de 1830, que quedó solo. Ahora, por eso es que nosotros debemos hacer que con esas ideas y milicias, el pueblo hecho ejército y el ejército hecho el pueblo debe estar por todos lados, y debe estar por todos lados sembrando la ideología bolivariana, la doctrina bolivariana, que hoy es constitución. Dice que todo nuestro pensamiento político, dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se basa en la doctrina de nuestro padre de la patria, libertador Simón Bolívar. Escuchemos a Chávez reflexionar sobre el pueblo hecho ejército, y el ejército hecho pueblo debe estar por todos lados. Escuchemos. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¿qué creación? Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. Un pueblo hecho ejército, un pueblo por todos lados. La milicia tiene en la ley constitucional de la Fuerza Armada el mandato de ser la bisagra que una, que profundice esa unión cívico-militar. Ahora tenemos un compromiso, una carga histórica, y sobre todo de los compañeros milicianas, ¿verdad?, que pasan hoy en día, superan los 3,5 millones de milicianas y milicianos. Bueno, es en su comunidad, es en todos lados, sembrando patria, sembrando la idea, la doctrina bolivariana. Porque ¿qué pasaría si nosotros retrocedemos? Si nuestro pueblo, supuesto negado, llega a ser víctima de esa guerra cognitiva. Bueno, nosotros o avanzamos, estamos en una etapa coyuntural, o es ahora o es nunca, ¿verdad? Que podamos sembrar para ser libres, si no vamos a volver a ser esclavos. Nuestros hijos serán esclavos y seremos entonces una colonia de los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo, no es lo mismo que lo diga Francisco Meliá que lo diga Hugo Chávez. Vamos a ver cómo nos lo dice Hugo Chávez, escuchémoslo. Ideas y milicias. Y aquellos hombres andaban, y mujeres también, andaban, arengando, escribiendo, lanzando proclamas, ideas. La batalla de las ideas. Pero al final perdieron la batalla. Ganaron la guerra de independencia. Bueno, lograron tomar el cielo por asalto, para usar la frase aquella de los revolucionarios rusos de 1917. Tomaron el cielo por asalto. Pero luego eso se convirtió en nada, en polvo, porque perdieron la batalla de las ideas. Ganaron la guerra en las armas y en los campos de batalla, pero perdieron la guerra, la batalla de las ideas, y con eso se perdió la guerra de independencia. Y hoy estamos aquí. Todavía no somos independientes. Y ahí estamos, aquí estamos estos pueblos de la América Meridional, como la llamaban ellos. De nuestra América, como la llamó Martí años después, de la América Latina y del Caribe, bueno, retomando, a veces con desespero, el camino de la independencia, porque ha pasado mucho tiempo ya, demasiado tiempo. Yo soy de los que pienso que si no lo lográramos ahora, en este nuevo envión, como el volcán que brotó, estaríamos condenados a ser esclavos. No nosotros ya, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Creo que es ahora
o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Si no lo logramos, estamos condenados a ser esclavos. No nosotros, sino los hijos y los hijos de nuestros hijos, nos dice Chávez, ¿no? Entonces debemos aprovechar, ¿verdad? No podemos dejar que la guerra mediática, la guerra cognitiva confunda al pueblo. Dificultades habrán. Hechos como estos que han ocurrido de corrupción, ¿verdad? Que pegan fuerte, porque son compatriotas que se les dio la confianza y traicionaron la confianza de un pueblo, pega. Pero nosotros debemos sobreponernos, y por eso es que el ejército hecho pueblo y el pueblo hecho ejército debe salir calle por calle, casa por casa, pueblo por pueblo, para que nuestro pueblo no se confunda, ¿verdad? Nosotros estamos retomando el ideario bolivariano, que vamos a hacer una patria libre, próspera. Tenemos todo en nuestra patria para así serlo. Pero bueno, tenemos encima la guerra permanente del imperio de los Estados Unidos que quiere adueñarse de nuestros recursos para volvernos a convertir en una colonia de su imperio. Entonces debemos evitarlo, que nadie se confunda. Ahora, ¿cómo nos dice Chávez? Que nadie se confunda. Escuchemos a Chávez, pues. La guerra de los medios contra la Fuerza Armada. Sálganle al frente, no la desperdicien. Que salió, enfréntenla con los oficiales. Vamos a hablar de esto. Miren lo que salió aquí. La verdad es esta. Que nadie se deje confundir. Que nadie se deje envenenar. Que nadie se deje envenenar. Entonces, fíjense, ¿no? A los compatriotas, compañeros de la Fuerza Armada, a nuestros queridos y amados milicianos que tienen un papel fundamental en este momento histórico, ¿no? No se trata de las armas nada más, tenemos que aprender a defendernos, ¿verdad? A manejar nuestras armas, el método táctico de resistencia revolucionario, etcétera, etcétera. Pero tenemos que abrir los libros también, el pensamiento es fundamental. Sin ideas nos van a derrotar, nos pueden derrotar en la guerra mediática y nosotros no los podemos permitir. Vamos a ver qué reflexión nos hace Chávez, ya finalizando el programa, pero vamos a ver qué nos dice Chávez sobre los militares que también deben estar preparados para la defensa armada, pero sobre todo deben estar claros en la idea. Escuchemos a Chávez. De aquí una conclusión. Idea y milicia, qué creación. Desenvainen la espada y abran los libros. Los libros. Démosle más brillo a los soles que la República coloca sobre sus hombros. Brillo propio, brillo eterno. Vamos a colocar nuestra Fuerza Armada allá en la altura que ocuparon aquellos y aquellas en el nacimiento de nuestra patria, en el nacimiento de nuestra institución militar. Ellos tomaron el cielo por asalto. Allá vamos nosotros. Que Dios los bendiga. Felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ahí está la orden. Aquí terminamos entonces este programa desde el mismo sitio donde se dirigía, pues, donde comenzó esa nueva forma de comunicación política, el presidente Hugo Chávez en 1999, hace 94 años. Aquí pues lleno yo en lo particular pues de emoción de estar acá en este mismo sitio que no se utilizaba desde hace 24 años, en 1999, y ahí está la orden clara. Desenvainemos la espada y abramos los libros. Defendamos la idea, defendamos a Bolívar, defendamos a Chávez, defendamos a nuestro presidente Nicolás Maduro, defendamos la revolución bolivariana en cada espacio con la idea. Tenemos que ganar la batalla de las ideas, concretar el proyecto de Simón Bolívar y de Chávez pasa por ganar la batalla de las ideas y nosotros la ganaremos, porque tenemos un pueblo comprometido, una Fuerza Armada comprometida en unión cívico-militar. Y de aquí, bueno, nosotros decimos, patria o muerte, venceremos.